Bien, y para hablar un poquito más sobre estos temas de los guayquis en la sombra, hasta dónde alcanza la responsabilidad y de hoy tenemos ya dos prófugos que no sabemos si el gobierno de la señora presidenta Dina Boluarte se está encargando de buscarlos, se está encargando de estar atrás de estas personas o las está blindando. Es una suposición, presuntamente pensamos, creemos por si acaso. Estamos en este momento con el doctor Jimmy Sotomayor Herrera. Él es abogado experto en litigio penal, servicio legal especializado en derecho penal y procesal. ¿Y quién mejor que él para que nos explique esta situación de enredos familiares, pero que sobre todo hay corrupción? ¿Cómo está, doctor? Buenos días y muchas gracias por estar en Conéctate con Mayra. Muy buenos días contigo, Madre, y con todas las personas que nos están viendo. Es un gusto estar contigo y a la orden para aclarar el panorama que gustes y que consideres pertinente. Muchas gracias, doctor. Yo quiero iniciar con la situación legal penal del señor Nicanor Boluarte Segarra, hermano de la presidenta Dina Boluarte, quien fue sentenciado a prisión preventiva por 36 meses y que en este momento se encuentra prófugo, bajo incluso la defensa del presidente del Congreso, Eduardo Zaluana, que no le parece. Salieron varios opinólogos para poder verso este tema, pero ¿quién mejor que usted, que conoce de los temas legales, para que nos indique cuál es la situación legal? Este pedido de prisión preventiva se hace por los casos de los guayquis en la sombra, hasta dónde abarca, cuál es la realidad de lo que leyó el juez inició el día domingo todavía, ¿no? Correcto, a ver, hay que explicar un hecho puntual. La etapa en la cual está el proceso en contra de Nicanor Boluarte es investigación preparatoria, ¿correcto? Su caso se encuentra en una investigación judicializada. En el marco de esta investigación judicializada, el fiscal advirtió que existe peligro procesal, es decir, peligro de fuga y peligro de que además Nicanor Boluarte obstaculice la actividad probatoria. Es por eso que le solicitó al juez Richard Concepción Carguancho que dicte fundada una prisión preventiva que finalmente se materializó hace un par de días, en el cual se le ha dictado 36 meses de prisión preventiva. 36 meses de prisión preventiva. Su actual situación jurídica es que él está prófugo, es un prófugo de la justicia, todavía en calidad de investigado, pero prófugo porque pesa sobre él una resolución de prisión preventiva. Ahora, perdóneme que le corte un segundo. Yo quiero estar segura. Cuando se le dicta una prisión preventiva, es porque dentro de este proceso de investigación que hace el Ministerio Público, la Fiscalía, hay pruebas que señalan prácticamente o se indican una investigación preliminar, pero dentro de un sustento técnico. Claro, para explicar ese punto, cuando se dicta una prisión preventiva, tienen que cumplirse ciertos requisitos. ¿Cuáles son? Rápidamente. El primero, por el cual tú me preguntas, elementos graves y fundados de que se ha cometido el delito, es decir, elementos de convicción de que el señor Nicanor Boluarte ha cometido el delito. ¿Qué delito? El delito de tráfico de influencias y de organización criminal. Eso es lo que le está imputando la Fiscalía Nicanor Boluarte. Entonces, para que se dicte una prisión preventiva, siendo la regla que el imputado lleve su proceso en libertad, tiene que haber un nivel de sospecha tan grave que amerite que se le prive de la libertad a pesar de que todavía se le presume inocente. Entonces, respondiendo a tu pregunta, claro que sí hay elementos graves y fundados de que se ha cometido el delito de tráfico de influencias. Recordemos, en el supuesto nombramiento de prefectos y subprefectos en diversas regiones, sobre todo en la región Cajamarca, ¿no? Ahora, ya no contamos con postulantes a colaboradores eficaces, sino ya tenemos colaboradores eficaces, y cuando el Ministerio Público ya lo cubre como colaborador eficaz es porque hay pruebas contundentes, ¿verdad? Cuando una persona pasa de aspirante a colaborador eficaz, exacto, ¿qué es lo que se diferencia entre un aspirante y un colaborador eficaz? Que un juez ya ha determinado que la información que ha dado el aspirante a colaborador eficaz ha estado corroborada y ya se emitió una sentencia de colaboración eficaz. Entonces, ahora sí,
Ya no es aspirante, sino ahora es colaborador como tal, repito, porque ya un juez ha evaluado el acuerdo que ha habido entre Fiscalía y el aspirante a colaborador, lo que lo convierte automáticamente, luego de corroborada y luego de analizada la legalidad del acuerdo, en un colaborador como tal, que por supuesto eso le da mucha mayor fuerza al caso de Fiscalía, ¿no? Definitivamente. Entonces, teniendo en cuenta que existe pruebas de investigación que tendrían mucha relevancia, que existen testimonios de colaboradores eficaz, ¿cuál es el camino que se le viene encontrándose el prófugo? Seguramente se va a presentar la apelación de la prisión preventiva, van a esperar que se resuelva la misma y luego de ella se va a decidir, entiendo, si es que se pone o no se pone a derecho. Ahora, un dato no menor es que al estar él inmiscuido en una investigación preparatoria por organización criminal, los plazos son largos. Mira, fíjate, el plazo de investigación preparatoria nada más puede durar 3 años, que puede ser prorrogables por otros 3 años más, es decir, 6 años de solo investigación. A eso hay que sumarle unos 2 años por lo menos de etapa intermedia, tenemos 8 años, y un juicio que puede durar 2, 3 años más. Estamos hablando de 10 años de solamente proceso hasta antes de llegar a una sentencia. Es un proceso largo. Larguísimo, ¿no? Larguísimo. Ahora, yo quería hacerle otra pregunta, doctor, porque esta presunta organización criminal, los Guayquis en la sombra, ¿hasta qué grado alcanza? Porque estamos hablando del hermano de la presidenta Dina Boluarte. No estamos hablando de Juan, de Pedro, de un ciudadano común y corriente que no tendría injerencias y tampoco tendría las facultades para tomar alguna decisión como se presume lo tomó el señor Nicanor Boluarte. Entonces, si hablamos de una presunta organización criminal, los Guayquis en la sombra, ¿quién sería el líder o la cabeza? Vamos a explicar cuál es la imputación fiscal. Según Fiscalía, toda esta organización criminal se habría enquistado, se habría formado con el objetivo de nombrar prefectos y subprefectos en las diversas regiones para que estos, a su vez, correcto, recolecten firmas y logren afiliar a la agrupación política que estaba denominada como Ciudadanos por el Perú. Según Edwin Ugarte, que es un ex personero legal de esta entidad, de este partido político, todo esto se habría dado con el apoyo de la presidenta Dina Boluarte, es lo que él ha indicado a Fiscalía. Si bien es cierto, hoy por la calidad de alta funcionaria de aforada de la presidenta de la República, de contar con la inmunidad, no se le puede abrir el proceso, se le podría venir los procesos más adelante, básicamente por tráfico de influencias agravada, parte de una organización criminal, y ahí se habla de que Nicanor Boluarte por ahora sería el número uno, pero en estricto, según tesis fiscal, sería el número dos. La número uno sería la presidenta. Presuntamente la presidenta tendría entonces muchas cosas que responder. Ahora, me gustaría ampliar un poquito sobre el hecho de la presidenta que pregona decir que no hay corrupción en su gobierno. Después de terminar el periodo de presidenta de la República, ¿qué otros hechos de investigación se le viene exactamente? ¿Por qué? ¿Qué juicios, qué procesos van a entrar en investigación que hoy no están o que todavía están en las puertas porque el Congreso no lo permite tampoco, ¿no? ¿Qué va a tener que responderle a la justicia y al pueblo peruano la presidenta Dina Boluarte, doctor Jimmy? Correcto. Además de este caso, los Guayquis en la sombra de nombramientos y de prefectos y subprefectos, tenemos el caso de las muertes en las protestas, la cual también ella está sindicada como imputada, correcto, del delito de homicidio. Pero además no podemos olvidar el caso de los relojes, de los Rolex, de los Guayquis, de su Guayquis, ¿no? Entonces, por ahí ya tenemos 3 procesos penales que de todas maneras van a ser vistos. A esto vamos a sumarle algunas denuncias más que seguramente se vienen por supuestos actos de corrupción, abuso de autoridad y demás. Entonces, claramente la defensa legal de Boluarte va a tener bastante trabajo en lo que respecta a su defensa penal, ¿no? Va a tener bastante trabajo, pero al final el trabajo sería para reducir penas. Yo no creo que sea para reducir que la libren de todo.
No Yo soy sin conocer el tema legal, le hago la pregunta. No soy pitonizo, pero ya la experiencia a uno le permite dilucidar lo que puede venir. Creo que la suerte que va a seguir Boluarte va a ser la misma que de los últimos expresidentes, ¿no? Va a afrontar pedidos de prisión preventiva, de incautaciones, allanamientos, muy probablemente también cuando salga de la presidencia no va a tener arraigos, va a querer salir del país, se puede venir pedidos de prisión preventiva. Así que creo que el panorama no pinta bien para Dina Boluarte. Definitivamente esto es algo que ya se nos venía a venir, ¿no? Porque yo creo que la justicia tarda, pero no olvida. Además hay otro dicho, justicia que tarda tampoco es justicia. Como usted lo mencionaba, los meses y los años que se toman estas investigaciones son muy largas. Entonces se tendría que tener bastante celeridad para poder llegar a distintas conclusiones. Además, esta sentencia, regresando un poco a la sentencia que se le dio al señor Nicanor Boluarte, también arrastra al señor Mateo Castañeda, quien fue dictado por 24 meses de prisión preventiva. ¿Quiénes más estarían involucrados en esta presunta organización, doctor? ¿Y cuál es la situación legal de ellos? Ahí tenemos un tema particular, ¿no? Porque a Mateo Castañeda, que es en su momento reconocido abogado, se le ha dictado 24 meses y la participación que se le atañe es ser el supuesto brazo legal de la organización criminal. Y luego hay una serie de personas que han sido involucradas como parte de la organización, como tenemos a Jorge Ortiz, tenemos a Martín Carvajal, tenemos a Luis Guevara, entre otros. ¿No? Estamos hablando de aproximadamente 15 personas que han sido incluidas en esta investigación por organización criminal, entre prefectos, subprefectos, tenemos a personeros de este partido político, todos con la finalidad de inscribir al partido político, de que apoyen la Junta Nacional de Elecciones, que finalmente lo único que se buscaba era enquistarlos en el poder. Todo esto a cambio de darles el puesto, ¿no? Totalmente cierto. Y dentro de todo ello, yo creo que no solamente va a ser la presidenta la que va a tener que responder a la justicia, sino parte de funcionarios y de ministros que también estarían involucrados. Y estoy hablando, por ejemplo, del ministro del Interior, en donde salen muchos audios y se atreve a negar que no es su voz y responsabiliza a un cómico, no un artista que no tiene nada que ver. Entonces, creo que hay muchos ministros y muchos funcionarios que van a responder de este gobierno terminando este periodo, esta gestión. Sí, claramente, por supuesto, esto va a seguir saliendo seguramente nombres, hechos y demás. O sea, creo que ya incluso hoy en una investigación que recién se supone está empezando a nivel de investigación preparatoria, hay bastantes elementos, tanto así que se ha dictado fundada la prisión preventiva. Creo que en un par de años más de investigación, el caso va a estar muy bien armado, va a estar sólido, consolidado y no le espera la suerte. O sea, la suerte en todo caso está La echada. suerte no está echada a su lado. Así es. Y lo que sí me gustaría mencionar, que es un Por hecho favor. importante, es que si bien es cierto, podemos estar de acuerdo que existen elementos graves y fundados en contra de Nicanor Boluarte, que la prisión preventiva puede ser justa o no justa, hay un hecho puntual que sí llama la atención, ¿no? Que hay que cuidar mucho, que es Nicanor Boluarte tenía un abogado, ha pretendido Exacto. cambiarlo por el señor Abanto, pero el Poder Exacto. Judicial no se lo ha permitido. Y ahí sí debo mostrarme crítico con el Poder Judicial porque el derecho a la defensa es irrestricto. Un prófugo puede cambiar de abogado, por supuesto. Es necesario que esa persona al Poder ¿Ya? Judicial, no es necesario, basta No su es firma. necesario. Correcto, basta su firma. Y menciono esto porque más allá de ser un argumento a favor de Nicanor Boluarte, todo lo contrario. Estamos dándole argumentos a Nicanor Boluarte para que luego plantee nulidades. Entonces, no viciemos el Sino proceso. para que se acelere el proceso prácticamente. Así es, así es. Y bueno, también hay otro detalle no menos importante, que es el hecho de que se ha inaplicado la modificación a la ley de crimen organizado que su abogado había pedido y que el juez Concepción Carhuancho lo ha rechazado. Te explico así brevemente. El cambio de la ley de organización criminal decía que no se puede incluir como delito de organización criminal a aquellos delitos que tengan una pena, ¿correcto?, No menor a mayor. 5 años. En Exacto. este caso de tráfico de influencias, la pena sería de 4 años, con lo cual su abogado pidió que lo excluyan de la investigación. ¿Qué es lo que ha hecho, qué es lo que ha dicho el juez Concepción Carhuancho? Ha dicho que esta ley tiene nombre propio, que ha sido dada por el señor Waldemar Cerrón para favorecer a su hermano, con lo cual es una norma inconstitucional, inconvencional y por ende ha aplicado el control difuso y no ha aplicado esta norma
en el caso del hermano de la presidenta Dina Boluarte, y se le ha dictado la prisión preventiva con la norma no vigente hoy, con la norma anterior, con la norma derogada. ¿Se puede hacer eso? Sí, se puede hacer eso a través del control difuso, que es un mecanismo constitucional. O sea, ni porque los congresistas hayan sacado leyes para favorecerse prácticamente el fiscal o el juez todavía puede hacer prevalecer el derecho. Por supuesto, es una prerrogativa constitucional que está regulada en la Constitución Política del Perú, que señala, si la ley contraviene la Constitución, así lo haya dado el Congreso, no la apliques. Tienes que preferir la Constitución. Y eso va a depender de cada juez también, me imagino. Efectivamente, es de acuerdo a cada juez, de acuerdo a cada juez. Qué bien que se haya tomado esa decisión. Ha sido un gusto tenerlo en el programa y como siempre ilustrándonos sobre todo los temas penales y legales para informar un poco a los televidentes de cuál es la realidad, si hay o no hay corrupción, si hay o no responsabilidad, pero el que nada debe, nada teme, así que quien está prófugo es porque sí teme de algo. Ha sido un gusto, doctor Jimmy Sotomayor. Muchísimas gracias. Gracias, Mayra.